Bueno, justamente el día de hoy, bueno, un gusto, Pablo González, gerente de seguridad para Andean South, para el segmento corporativo. Vamos a hablar el día de hoy sobre cómo poder salvaguardar la data donde sea que está viva, desde la nube, aplicaciones o los mismos dispositivos. ¿Sí? Justamente como habían mencionado al inicio, Manuel y Link, básicamente el modelo tradicional, básicamente basado en un modelo perimetral, es un modelo obsoleto, porque básicamente, digamos, estaba diseñado para otro tipo de realidad. Una realidad donde nuestros usuarios estaban adentro de ese perímetro, nuestros dispositivos eran solamente corporativos, las aplicaciones eran corporativas y la data solamente se movía por acá. Pero obviamente la realidad que vivimos hoy por hoy es completamente distinta. La realidad es completamente distribuida y básicamente tenemos usuarios obviamente que están afuera, con dispositivos personales, utilizando servicios de nube, ¿no es cierto?, con identidad externa. Ahora, esto obviamente nos trae la dificultad de que tenemos que pensar diferente, tenemos que empezar un nuevo paradigma, y justamente ese paradigma, digamos, y esa filosofía, esa donde deberíamos apuntar, es justamente Zero Trust, ¿sí? El modelo de confianza cero. Ese es quien pretende resolver este problema, no que este perímetro no lo dejemos de utilizar de la noche a la mañana, pero en realidad tenemos que crear un nuevo perímetro que se mueva con los usuarios, ¿ok? Entonces, básicamente, y dentro de esa perspectiva, el modelo Zero Trust lo que hace es pensar en que tenemos que repriorizar ciertas cosas, ¿no es cierto? Y básicamente este es un modelo basado en capas. Ya vamos a ver un poco cómo funciona la arquitectura de nuestro lado. Pero básicamente el modelo Zero Trust lo que te dice es, ok, tú quieres proteger datos, ¿no es cierto? Eso es lo que más te importa. Digamos que ese es el objetivo final en términos prácticos, que no se roben tus datos o que no puedan encriptar tus datos, por ejemplo, un ataque vía ransomware, que no tengas una fuga de datos. Pero en realidad por donde tenemos que empezar es por la identidad, ¿sí? O sea, para poder llegar acá, la primera capa que tenemos que cubrir, sí o sí, definitivamente es la identidad y el acceso. Y básicamente ese es el cambio más fuerte que trae el modelo Zero Trust, de cómo veníamos operando. Seguido de endpoints, aplicaciones, networking y demás, pero digamos desde un modelo de capas hacia llegar a data, ¿no es cierto? Entonces, obviamente tenemos una arquitectura Zero Trust. Ustedes lo pueden, digamos, hay varias arquitecturas. Tenemos una arquitectura del NIST que es gratuito, ustedes lo pueden descargar en internet, ¿no es cierto? Hay otro de Gartner, hay otro de Forrester y demás. Inclusive, digamos, en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos volvió obligatorio para las empresas federales utilizar un modelo Zero Trust para que vean lo relevante que es el tema. Y justamente, digamos que el modelo Zero Trust básicamente nos dice tres grandes aristas, ¿no es cierto? Verificar explícitamente, que es justamente lo que estamos conversando al inicio, que es no confiar en nadie por defecto, sino que se tiene que ganar la confianza, ¿sí? Tenemos que empezar a hacer un nombre de usuario y una contraseña ya no es suficiente para otorgar acceso a algo, sino que en realidad tenemos que ganarnos esa confianza y tenemos que hacer muchísimas preguntas alrededor de un intento de acceso, ¿sí? Utilizar acceso de menor privilegio, como por ejemplo acceso just in time, digamos, acceso solamente a lo que necesitas, el momento que lo necesitas, y no, por ejemplo, tener una cuenta de administrador que esté prendida 24/7. Y el tema de asumir la brecha, que es básicamente el tema de tenemos que pensar desde una perspectiva de que no vamos a evitar al 100% una brecha, sino que tenemos que en realidad evitar que los daños sean mayores cuando en realidad esto sucede. Ahora, la parte de verificar explícitamente es la parte más interesante, ¿no es cierto? Desde la perspectiva del modelo. Aquí les voy a mostrar un poco de la arquitectura, ¿no es cierto? Entonces, queremos proteger datos, tenemos que irnos hacia una arquitectura Zero Trust, ¿sí? Y básicamente, ¿qué dice la arquitectura Zero Trust? Te dice que tienes que tener algo denominado un motor de accesos. Okay, básicamente el motor de accesos lo que va a hacer es que va a alimentarse de todas esas señales y toda esa telemetría de riesgo que pueda llegar a existir, ¿sí? Y lo que va a hacer es un scoring de riesgo para poder tomar decisiones de acceso, ¿ok? Entonces, por defecto, nadie tiene acceso a nada, tienes que ganarte ese acceso, ese derecho de poder acceder a algo, a través de telemetría y a través de señales de que no eres un ente riesgoso, de que si eres quien dice ser y que tu dispositivo, por ejemplo, no está comprometido. Y de esto se encarga
el motor de accesos. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder proteger los datos es básicamente enfocarnos, como les mencionaba, en la identidad. La identidad y el acceso probablemente, digamos, es el mayor problema de ciberseguridad que tenemos hoy por hoy. Y lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, validar que el usuario sea quien dice ser, ¿sí? El robo de credenciales se volvió la técnica más utilizada para acceso inicial, hoy por hoy, ¿sí? Y por eso es que tenemos que hacer muchísimo foco en esto. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando alguien esté tratando de hacer algo es mínimamente dos cosas, ¿no? La primera es tener multifactor, autenticación multifactor para el 100% de los usuarios, ¿sí? Y adicionalmente poder evaluar el riesgo del usuario y el riesgo de la sesión. ¿Qué significa evaluar el riesgo del usuario y el riesgo de la sesión? Significa tomar todos esos datos que podamos llegar a tener acerca de dónde se está conectando el usuario, si es que es un comportamiento típico, desde qué dispositivo, si es que está haciendo lo que normalmente hace, si es que, por ejemplo, está a través de una IP anonimizado, está utilizando un navegador Tor, si es que está conectado en Lima y de repente apareció conectado en Sao Paulo 5 minutos después, ¿no es cierto? Entonces hay muchas señales que nos permiten poder detectar riesgo, ¿sí? O si, por ejemplo, digamos, un usuario pasó, detectamos que pasó por un ataque pass de hash en el directorio activo local y demás. Entonces, a través de esto, nosotros podemos tener un análisis de riesgo, de tal forma que a través de multifactor y a través de un análisis de riesgo podemos alimentar al motor de accesos para poder tomar una decisión de si es que el usuario es quien dice ser, ¿sí? Y esto, desde una perspectiva de protección de datos, es lo más importante que tal vez podamos llegar a hacer hoy por hoy, ¿sí? Habilitar este esquema de protección de la identidad. Porque ahí es donde está el mayor riesgo hoy por hoy, ¿sí? Y como segundo punto, la arquitectura también lo que menciona es que tenemos que no confiar en ningún dispositivo por defecto. Entonces, una vez que hayamos pasado por este proceso de validación de la identidad, tenemos que pasar por un proceso donde tenemos que verificar que el dispositivo no está comprometido. Porque, por ejemplo, aquí Juan Pérez puede ser quien diga ser, pero está conectándose a sus dispositivos de la casa, por ejemplo, pero es un dispositivo comprometido. Y obviamente a través de eso puede haber fuga de información o puede haber, digamos, ya podemos empezar a movernos lateralmente para poder hacer un ataque un poco más fuerte, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice acá es que tenemos que revisar la salud del dispositivo, ¿sí? Es básicamente temas de salud e higiene básica, o sea, sistema operativo soportado, ¿no es cierto? Que esté parchado, que tenga un antivirus, digamos, y que haya corrido las últimas semanas, ¿no es cierto? Que el kernel no usa modificaciones, que el Windows Health Attestation, que básicamente el sistema de salud de Windows nos esté mostrando que, digamos, que la salud del Windows, de Windows, por ejemplo, es buena, y esto funciona para Mac, para iOS, para Android y demás. Y adicionalmente, el EDR, ¿no es cierto? Nuestro EDR debería poder alimentar al motor de accesos el hecho de si es que tenemos un dispositivo comprometido. ¿Sí? Tenemos un indicador de compromiso y este indicador de compromiso determina un riesgo bajo, medio, alto. Esto deberíamos también poder alimentar al motor de acceso, ¿sí? Entonces, una vez que alimentamos al motor de accesos con ambos temas, hay más cosas que se pueden hacer, pero estas son las principales, ¿no? Esto, digamos, que es el core desde la perspectiva de Zero Trust. Lo que deberíamos poder ahí sí es dar derecho de acceso a datos, a aplicaciones, infraestructura o a nuestra red, por ejemplo, a una VPN. Entonces, básicamente este es el core de una arquitectura de Zero Trust, ¿sí? Y desde la perspectiva de datos es bien interesante, ¿sí? Porque ya vamos a empezar a hablar un poquito de datos. Pero, por ejemplo, ustedes pueden hacer que un archivo, ¿no es cierto? Podrían hacer que un archivo tenga que pasar por una validación de este estilo para que pueda ser abierto. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un PDF y este PDF tiene una serie de números de tarjetas de crédito, entonces automáticamente podemos etiquetarlo y podemos protegerlo para que tenga que pasar por esta validación específica antes de poder ser abierto, en donde sea que se encuentre, sea que esté en la PC del usuario en la casa, sea que esté en un dispositivo móvil, independientemente de donde sea que esté almacenado ese archivo, ¿sí? Entonces, básicamente, para poder proteger datos, lo más importante es empezar con una arquitectura Zero Trust, ¿sí? Empezar por esto acá. Desde nuestra perspectiva, esto es Azure Active Directory, ¿sí? Esto es Intune y Defender for Endpoint. Y aquí, digamos, hay algunos otros temas que por tiempo no vamos a poder revisar a profundidad. Entonces, desde la perspectiva de identidad, ¿no es cierto? Principal temas, poder
enrolar a todas las aplicaciones hacia ver de Azure Active Directory, habilitar multifactor de autenticación, evaluar riesgo y otorgar accesos just in time para los recursos o para los datos. Sí, básicamente aquí les quería mostrar un screenshot de algunos temas súper simpáticos que podemos hacer alrededor de los temas de identidad, como por ejemplo los análisis de riesgo, alrededor de qué es lo que está haciendo el usuario y si es que efectivamente, digamos, podemos tener indicadores de que esa cuenta haya sido comprometida y si es que es así, puedes bloquearla, por ejemplo, en tiempo real. ¿Ok? Ahora, desde la perspectiva de endpoints, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que hacer desde la perspectiva de endpoints? Entonces, tenemos que enrolar a los dispositivos Intune, ¿no es cierto? Revisar el compliance, es decir, la salud de los dispositivos y la higiene básica de los dispositivos antes de otorgar acceso. Evaluar el riesgo de ese dispositivo, por ejemplo, es que tienes indicadores de compromisos a través del EDR y que el EDR alimente el motor de accesos. Y obviamente, poder, una vez que hacemos eso, poder poner políticas a través de Intune, ¿no? De System Center, por ejemplo, a través de Endpoint Manager, a través de encripción y de dispositivos, por ejemplo. ¿Sí? Aquí igual les dejo ahí con un pantallazo alrededor de cómo se ve esta vista de dispositivos, ¿no es cierto? Incidentes, dispositivos que están en riesgo, dispositivos que no están en cumplimiento con las reglas de la organización, ¿no es cierto? Y esto es para dispositivos personales y corporativos, ¿no? Y finalmente, ¿sí? Entonces, una vez que ya pasamos por esa arquitectura Zero Trust, ya tenemos que llegar a controlar la data, ¿no es cierto? A tener políticas, por ejemplo, de data loss prevention, a tener características de etiquetado. Entonces, acá, digamos, tenemos una plataforma que se llama PureView, que básicamente lo que habilita es que podamos encontrar la data, ¿no es cierto? Donde sea que esté, clasificar la data, ¿sí? Aplicar políticas a esos datos y monitorear el uso de esos datos, ¿sí? Y cuando les hablo de datos, estoy hablando de datos transaccionales y no transaccionales. Y les estoy hablando de datos que se encuentran en dispositivos, en aplicaciones de Office, en aplicaciones, en servicios de Microsoft 365, en aplicaciones de nube de terceros, como por ejemplo Amazon RDS o por ejemplo Google Cloud, file shares que estén on-premises, SQL servers o los servicios de datos de Azure. Entonces, básicamente acá, una vez hayamos pasado, obviamente, por todo ese proceso de Zero Trust, ¿no es cierto? Tenemos que llegar a poder descubrir, clasificar, poner políticas a esos datos, como por ejemplo Data Loss Prevention, encripción, marcas de agua, archivado, retención, para después poder monitorearlo, ¿sí? Toda esta suite se llama Microsoft PureView, y es completamente multiaplicación, es multicloud, es multidispositivo, es multinube, y permite tener un solo vistazo de dónde se encuentran todos mis datos. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto es justo lo que les había mencionado, ¿no? Este es el flujo: detectar, clasificar, proteger, moverla, ¿no es cierto? Monitorearla y poder hacer que se retenga, expire o se borre. Hay algo súper simpático, y es que esto de acá, ustedes pueden, por ejemplo, encontrar esos datos a través de clasificadores, por ejemplo, alimentados por inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hacen es, en vez de tener un mecanismo para poder encontrar la data, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de Discovery, donde simplemente ponemos una expresión regular o ponemos un número de tarjeta de crédito, podemos empezar a alimentar un motor de Machine Learning con documentos, por ejemplo, en el caso que sea data no estructurada, que nos permitan, digamos, tener un modelo de inteligencia artificial que nos permita encontrar esa información que es relevante, en particular para esta empresa, en cualquier lugar donde se encuentre, ¿sí? Entonces, hay muchos temas de inteligencia artificial que están acá. Ustedes pueden aplicar estos trainable classifiers, por ejemplo, digamos, igual como les mencionaba, en prácticamente cualquier fuente multicloud. Entonces la definen una sola vez y básicamente lo que hacen es dispararla para prácticamente todas las fuentes que existen, ¿sí? Y obviamente, una vez que tengamos ya descubierto eso, podemos empezar a aplicar políticas, ¿sí? Y esas políticas pueden ser, por ejemplo, encontré cierto archivo que no debería estar donde está y está expuesto al mundo, entonces podemos, por ejemplo, bloquear que ese archivo sea compartido, bloquear que se descargue o que se suba,
poder watermarks directamente esos archivos, controlar el acceso a través de lo que vimos al inicio, que es justamente los esquemas de Zero Trust, es decir, limitar, por ejemplo, que ese archivo solamente pueda ser abierto en computadoras que sean corporativas o no en dispositivos personales, ¿no es cierto? O limitar que el acceso sea solamente para cierto grupo de usuarios, independientemente que el archivo viva donde sea que viva. Entonces, puedo decir que solamente los usuarios del grupo de finanzas sean los únicos que puedan abrir e imprimir los archivos, nadie más va a poder imprimir el archivo, ¿sí? Y lógicamente encriptarlo para que independientemente donde sea que se mueva, el archivo esté protegido, ¿sí? Entonces es descubrirlo a través de estrategias de Machine Learning y poner, digamos, políticas alrededor del tema. Aquí igual les voy a dejar con un screenshot alrededor de cómo funciona esto desde una perspectiva multicloud. Es bien simpático porque es un solo portal donde ustedes pueden, por ejemplo, aplicar estas políticas a correo, SharePoint, OneDrive, Team, dispositivos, ¿cierto? A través de un esquema de endpoint DLP. Aplicaciones de nube de terceros, como Google, como Amazon, etcétera, repositorios o premises, e inclusive Power BI. Entonces, un solo portal para que ustedes puedan, digamos, disparar una política de protección de datos holística. Y después, obviamente, el tema es, tengo que remediar. Entonces, al estar etiquetados esos archivos, puedo empezar a monitorearlos y puedo tener telemetría acerca de quién está utilizando qué, dónde se está utilizando, dónde está mi data confidencial, quién está accediendo a esa data confidencial, quién está clasificando esos datos, violaciones de políticas y si es que alguien está compartiendo esa información fuera de las políticas de cumplimiento de la empresa, ¿no? Igual, y acá les voy a dejar otro, digamos, screenshot súper simpático alrededor de cómo se hace esto con data estructurada. Entonces, digamos, es nuestro portal de PureView para poder encontrar data estructurada que puede estar dispersa en la organización, ¿sí? Y aquí pueden encontrarse temas como vieron, SQL Server, Teradata, Hive, SAP S/4HANA, AWS, Power BI, etcétera. Pues digamos que esto puede servir para data estructurada y data no estructurada, y lógicamente eso nos puede servir para todos los temas alrededor de cumplimiento que existen. Y quería terminar comentándoles que tenemos varios assessments que pueden utilizar en nuestra plataforma. Entonces, por ejemplo, tenemos desde la perspectiva de Ley de Protección de Datos Europea, por ejemplo, GDPR. Si es que ustedes tienen en este momento, por ejemplo, Microsoft 365, si es que tienen Azure, hay assessments que ya vienen embebidos dentro de la plataforma que ustedes pueden correr justamente para que puedan hacerse un auto-assessment en vivo acerca no solamente de qué tan compliant están ustedes alrededor digamos, de esta ley y de las leyes, digamos, que son similares. Tenemos leyes en toda Latinoamérica, en realidad, que son súper similares a la Ley de Protección de Datos Europea, sino que adicionalmente les va a dar las mejores prácticas alrededor del tema y cómo remediar esos puntos que en este momento, digamos, pueden no estar cumpliendo, ¿ok? Estos al ser servicios de nube, ¿no es cierto? Hay muchos temas que Microsoft ya los hace por ustedes. Entonces, hay muchas cosas que nosotros dentro de la ley, por ejemplo, temas de encripción de los datos en reposo. Eso es algo que ya lo hacemos nosotros por defecto. Entonces, es algo que nos encargamos nosotros. Pero hay muchas configuraciones que ustedes como clientes finales pues deberían hacer. Y para tener ese mapa, pueden correr este assessment que básicamente les va a decir qué tan maduro están en la adopción, digamos, de las mejores prácticas alrededor de ley de protección de datos personales, ¿sí? Y bueno, y con eso es básicamente eso era básicamente lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Más bien les agradezco mucho y nos quedamos hasta el final para cualquier pregunta que puedan llegar a tener. Les agradezco mucho.